decir más, quiero darles solamente unas breves indicaciones iniciales para que puedan ustedes aprovechar al máximo esta hora de webinar. Miren, están activas tanto en Zoom como en esta transmisión en Facebook, el chat para que puedan realizar cualquier pregunta. Si tienen alguna, la dejan allí y los facilitadores del día de hoy van a estar viendo las preguntas y respondiéndolas. Además, comentarles que durante la sesión les estaremos compartiendo un link para que puedan llenar una breve encuesta. La verdad que nos ayuda muchísimo a evaluar siempre el contenido que estamos mostrando, dado que desde la Universidad del Pacífico nos interesa mucho promover la educación, ¿no? Que cada vez nosotros nos capacitemos en temas actuales y sobre todo que promuevan el desarrollo del sector fintech en Perú y la inclusión financiera. Entonces, por ese lado, yo quiero presentarles a Juixa Vodanovic. Ella es socia de Vodanovic Legal y la quiero dejar para que pueda conversar con ustedes e iniciar así la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días a todos. Gracias por su participación. Buenas tardes a los que nos están viendo desde otros lugares. Quiero presentarme brevemente. Yo soy Juixa Vodanovic. Yo soy socia fundadora de Vodanovic Legal, que es una boutique legal especializada en regulación bancaria, financiera y fintech. La idea de hacer este evento, que espero sea de mucha utilidad, es porque nosotros buscamos dos propósitos. De un lado, queremos compartir e incrementar los conocimientos sobre activos digitales y criptoactivos en este mundo financiero que se está transformando y que claramente vive cambios importantes a los que tenemos que hacer seguimiento. Es por eso que en este webinar ustedes verán que hemos invitado a autoridades y a los principales actores de la industria y a los especialistas que comentaremos sobre esta transformación y concretamente sobre el desarrollo de los activos digitales y de los criptoactivos. Y voy a hacer una diferencia entre ambos para que también quede eso súper claro. Y el segundo propósito por el que hacemos este webinar es porque nosotros queremos contribuir desde nuestra firma a que haya un mejor y más desarrollado ecosistema de servicios financieros digitales e innovadores que traigan competencia a nuestros países y que también traigan mayor inclusión financiera. Somos unos convencidos de que compartiendo e incrementando el conocimiento y ayudando a desarrollar este ecosistema, los beneficiados vamos a ser todos los usuarios, con mejores y más innovadores servicios financieros. Dicho esto, yo tengo un entrevistado de lujo porque nos acompaña en esta entrevista con la que vamos a iniciar este webinar, Sergio Espinosa, quien es el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros y es la autoridad en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es un aspecto fundamental cuando tocamos el tema de los activos digitales y de los criptoactivos. Para eso, antes de darle el paso a Sergio y empezar a hacer las preguntas que hemos preparado, yo quisiera hacer un poco de contexto y tener un poco de contexto qué es lo que va a situar la entrevista que vamos a hacer. En primer lugar, y esto es bien importante, quiero hacer clara la diferencia entre activos digitales, activos virtuales y criptomonedas, ¿no? Porque hay mucha confusión en el mercado. Activos digitales es el género, es toda representación no física, sino digital de un valor que ha sido creado por las personas, no emitido por ninguna autoridad ni gobierno central y que confiere derechos para poder transferir, comercializar entre personas. Un activo digital, por ejemplo, es un token que puede estar ligado al desarrollo o rendimiento de una empresa o de un proyecto empresarial. Eso es un activo digital. Mírenlo como el género. Dentro de este gran género de activos digitales o activos virtuales, que siempre se basan en redes descentralizadas, la más famosa blockchain, pero hay otras, hay una especie que es la que suscita la mayor atención hoy del mundo. Esta especie son los criptoactivos. Dentro de los criptoactivos, nosotros tenemos que saber que son una especie de activos digitales que se basan en la criptografía.
que también son emitidos por privados, que también se desarrollan sobre la base de redes descentralizadas, la más famosa blockchain, y que la emiten los privados para poder comercializar, para poder tener ahí un depósito de valor, para poder pagar, y es ahí el impacto enorme que tienen los criptoactivos en el mundo financiero. Ahora, ¿qué tenemos que saber de los criptoactivos? El más famoso es Bitcoin, pero hay otros también. Y están sirviendo como una alternativa innovadora para el mundo de los servicios financieros. Llámense pagos, transferencias, depósito de valor, intercambio, etc. Dicho esto y habiendo hecho esta aclaración y esta diferencia, vamos a ver qué está pasando en el mundo hoy. Antes de que Sergio profundice con su respuesta sobre estos temas, es simplemente dar un poco de contexto. En el mundo hoy estamos viviendo diferentes frentes, ¿no? Por un lado tenemos el importante crecimiento del uso de los criptoactivos, ¿no es cierto? En el último informe de Crypto Market Sizing del portal crypto.com, se estima que durante el 2021 la cantidad de usuarios de criptomonedas aumentó en 178%. Es decir, pasó de 106 millones de usuarios a 295. La firma pronostica que la cantidad de usuarios superará los 1.000 millones para finales del 2022. Esto nos debe dejar el mensaje de que el crecimiento es acelerado. De otro lado, tenemos el conflicto lamentable que está viviendo Rusia y Ucrania y que está impactando al resto del mundo, fuera de la tristeza que nos produce estas escalofriantes imágenes y la tristeza que nos produce este conflicto. Lo que tenemos que saber es el impacto económico. Hay sanciones económicas que se están poniendo a Rusia que están motivando que este país busque en los criptoactivos un riel alternativo para poder tener un sistema de pagos. Difícilmente este riel va a ser suficiente para Rusia, pero está llamando la atención de los criptoactivos. Y de otro lado tenemos a los países de la OTAN pidiendo a los proveedores de servicios con activos virtuales, llámense los exchanges de criptoactivos, que no ofrezcan sus servicios a los ciudadanos rusos. Y estos exchanges se están negando bajo el argumento de que una cosa es el gobierno ruso que inició el conflicto y otros son los ciudadanos que no tienen por qué pagar las consecuencias. Eso es el contexto de lo que está pasando hoy, en resumen, Rusia, Ucrania, y ahora vamos a profundizar. Y finalmente, internacionalmente lo que tenemos es a Biden emitiendo una orden ejecutiva para evaluar la mejor forma de regular los activos virtuales y las criptomonedas, dado su creciente uso y su potencial beneficio para la inclusión financiera y para el desarrollo de los servicios financieros. Biden también anuncia que Estados Unidos va a evaluar la creación de su moneda digital. Sus objetivos, ¿cuáles son? Mantener la competitividad y el liderazgo que tiene Estados Unidos en el mundo y obviamente cuidar que el dólar no pierda valor como una divisa internacional que hoy es. ¿Ya? Entonces tenemos varios frentes a nivel internacional que no podemos dejar de lado para hacerle seguimiento a esta transformación. Y en el frente local, que es también el que quiero profundizar con ustedes, ¿qué tenemos? Tenemos a nuestro Congreso de la República emitiendo un proyecto de ley de comercialización de criptoactivos que ya recibió opiniones desfavorables de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Banco Central de Reserva. Básicamente, ¿por qué? Por no respetarse las competencias de las autoridades, por no distinguirse claramente los riesgos y las diferentes actividades que hay con criptomonedas, y porque no se ha hecho un análisis adecuado de estos riesgos. El BCR, además, el Banco Central de Reserva, además ha mostrado una posición muy crítica sobre las criptomonedas por considerar que son activos riesgosos por su alta volatilidad y por prestarse a fraudes y estafas que dañan el medio ambiente. La SBS, por su parte, que es la autoridad financiera, ha anunciado que ya se ha pedido el reconocimiento legal de los exchanges de criptoactivos como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y que se emitirán normas para regularlos en este aspecto. Conclusión, producto de toda esta situación que atraviesa el mundo y que estamos viviendo en nuestro país, nosotros vemos que empieza a haber un consenso entre los distintos países sobre la necesidad de regular los criptoactivos.
ya no solamente para gestionar sus riesgos asociados, sino también para promover su uso y potenciar sus beneficios, ¿ya? El gran desafío es cómo regularlos. Entonces, dado este contexto y esta conclusión, ahora sí me gustaría preguntarle a los principales actores del sistema, primero con esta entrevista a Sergio Espinosa y luego con un interesante panel que va a ser moderado por mi socia Marita Yuta, donde participarán representantes de los principales actores en materia de esta industria. Vamos a tener a Buda, vamos a tener a Bitso y vamos a tener a la Asociación FinTech de Perú hablando sobre criptoactivos. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. No, muchas gracias, Luby, buenos días, y muchas gracias a ti, al estudio y a la Universidad del Pacífico por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Gracias, Sergio. Primero quisiera saber cómo percibes tú, mejor dicho, cómo ves en el Perú el desarrollo de los criptoactivos. ¿Tú crees que estamos en una fase incipiente donde predomina la desconfianza o el desconocimiento, o crees ya que el mercado peruano empieza a aceptar los criptoactivos? Bueno, yo creo que estamos en una fase de transición, ¿no? De hecho, la superintendencia el año 2019 inició un estudio para tratar de verificar en el terreno qué estaba pasando con el tema de criptoactivos en el Perú. Y nos dimos con la sorpresa que había mucho más desarrollo del que nosotros pensábamos, o por lo menos del que yo personalmente pensaba. Hay mucha más transacción, hay mucha más aceptación de los activos virtuales como un mecanismo, digamos, de negociación o en algunos casos de pago. Y repito, eso nos llamó la atención porque pensábamos que acá todavía no había aprendido tanto este uso. Entonces, eso trae a la mesa la necesidad, digamos, más rápida, más prioritaria de tener algún marco regulatorio para tratar, como tú bien dijiste, de potenciar las cualidades positivas de esto, porque no se trata de demonizar, no se trata de que esto tiene riesgos y tiene, digamos, inconvenientes, que los tiene, pero por otro lado existe y va a seguir existiendo, con lo cual no podemos meter la cabeza debajo de la tierra y decir, bueno, yo no quiero mirar esto porque no me gusta. Va a ocurrir, está ocurriendo y hay que encararlo con una regulación seria y conversada, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sergio. Y aprovechando tu experiencia internacional, que además has presidido Gafilat y has visto los avances de otros países, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Tú ves una tendencia a prohibir? ¿Tú ves una tendencia a empezar a prohibir o tú ves que va a seguir esta tendencia de regular los riesgos pero fomentar el uso? ¿Cómo ves este conflicto y su impacto en las tendencias regulatorias en materias de cripto? Bueno, como tú dijiste, este conflicto pone en evidencia que los mecanismos de sanciones tradicionalmente establecidos en la comunidad global pues no funcionan del todo, o sea, tienen un efecto buscado, digamos, pero también tienen otra serie de efectos que terminan perjudicando al mundo entero y terminan perjudicando también a ciudadanos de los países involucrados que no tienen nada que ver en realidad con el conflicto, ¿no? Y pone también sobre la mesa la evidencia de que el mercado financiero tradicional no es todo el mercado financiero, y hay formas, hay vías, hay maneras que yo creo que van a potenciarse con esto. No creo que la prohibición sea una opción porque sencillamente no creo que pueda prohibirse. O sea, digamos, a alguien se le puede ocurrir, y de hecho algunos países alguna vez han planteado, yo voy a prohibir esto, pero salvo que sea alguna forma donde uno pueda tener control sobre el Internet, control sobre contenidos, digamos, alguna forma de dictadura que tenga poder sobre el día a día de los ciudadanos en Internet, es imposible controlar esto para mí. Entonces, la mejor forma de proceder es aceptar que esto existe, aceptar que esto es una realidad y ver cómo se hace para que sea ordenado y favorable. Y yo creo que esa va a ser la tendencia. Y de hecho, la orden ejecutiva que ha emitido el gobierno norteamericano hace un par de días es una buena señal en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo también veo que lo que ha hecho Biden con esta orden ejecutiva es sentar las bases de lo que varios países van a empezar ya a atender, que es la necesidad de regular
para gestionar, pero también para potenciar los beneficios, ¿no? Porque es algo que ya se viene. Y totalmente de acuerdo cuando dices que justamente tú no puedes prohibir las iniciativas privadas a lo que seas un país pues que tenga esa posibilidad, ¿no? Como China que decide prohibir los exchanges, pero en el caso justamente de la transformación que estamos viviendo en el mundo financiero, estas vías alternativas han surgido por las deficiencias de los sistemas tradicionales. Entonces va a ser muy difícil prohibirlas, van a seguir dándose y no vas a tener esa posibilidad. Así que mejor correr la ola, gestionar los riesgos con una buena regulación. De acuerdo contigo, Sergio. Y ahí preguntarte, ¿no? Siempre se dice, el tema de lavado es el que más importa en materia de criptoactivos. Y yo me cuestiono, después de haber leído pues, el impacto y cómo se desarrollan los criptoactivos, yo le veo mucho más riesgo de lavado al efectivo, ¿no es cierto?, que a los criptoactivos, porque estando basados en la tecnología blockchain, que permite una trazabilidad y hacer el tracking histórico de las transacciones, ya ahí nomás genera menos riesgos de lavado que los que genera el efectivo. ¿Tú lo ves así también, Sergio? Porque eso es importante para la óptica de la regulación que se viene. Bueno, de hecho, cualquier mecanismo que sea trazable es mejor que uno que no lo es. O sea, ese es, digamos, de ahí partimos, ¿no es cierto? Eso es correcto y de hecho uno de los problemas del Perú y de otros países es el alto índice de uso de efectivo. Por razones de falta de formalidad, por razones de apetito por el efectivo, por razones de dolarización también de la economía, pero hay mucho efectivo y en tanto la gente trance con efectivo es muchas veces muy difícil o hasta imposible determinar cuáles son esos movimientos de dinero y cuáles son esas personas que han tenido que ver. La tecnología que está detrás de estos activos sí permite hacer eso. Ahora, la cuestión es cómo hacer para que esto se dé y para que pueda tener, por ejemplo, con lo que tú comentaste, que los administradores de estas plataformas puedan ser sujetos obligados y ser sujetos a cierta supervisión y al suministro de información. Pero yo coincido contigo que el efectivo es el peor escenario. El uso intensivo de efectivo es el peor escenario, sin duda. Sí, al final esa transformación digital que estamos viviendo nos pone a competir contra el efectivo, que es lo que finalmente tenemos que disminuir, porque es lo que más riesgo genera, ¿no? Entonces, cuando discuten que estas tecnologías nuevas tienen muchos riesgos de lavado, yo digo, claro, pero se pueden gestionar y es mucho mejor que el escenario que manejamos hoy en nuestros países de seguir usando tanto cash, ¿no? De acuerdo. Y ahí, Sergio, el proyecto de ley que ha emitido el Congreso de la República. Yo sé que ya la SBS tuvo una opinión en contra. ¿Tú cómo has visto esta iniciativa? Porque se ve un poco desordenado, que siendo un tema tan especializado, que requiere un conocimiento tan técnico, tenga un proyecto de ley de esa naturaleza, ¿ya? Y con esos alcances. Entonces, quiero preguntarte a ti cómo lo ves y también qué piensas de la opinión que ha dado el BCR, porque es muy crítica a una ola que ya está y que mejor, como hemos conversado, gestionarla bien que decir mucho riesgo genera para el mercado. ¿Cómo ves tú el proyecto de ley del Congreso y la opinión del BCR, Sergio? Sí, mira, a mí lo que me parece positivo del proyecto de ley es que del Congreso de la República nazca la iniciativa de discutir el tema, ¿no? O sea, eso ya es un paso, digamos, adelante. Ahora, también es verdad que el proyecto no es del todo bueno, es un proyecto que en alguna manera revela que no hay suficiente información, que no hay suficiente conocimiento de qué es lo que se quiere legislar. Y en ese sentido es peligroso, porque nunca debe legislarse ni regularse sobre algo que no se entiende a cabalidad, porque si no, el resultado puede ser peor que lo que se quiere encauzar o corregir. Entonces, ahí hay que, digamos, hay que tomarnos el tiempo para la reflexión, hay que discutir adecuadamente qué es lo que se quiere lograr, pero sí me parece positivo tener la discusión, porque como tú dices, esto es un fenómeno que ya existe y que no se va a ir, ¿no? Entonces hay que asumir eso en primer lugar. Y por lo tanto también hay que asumir que no es solamente un fenómeno vinculado a la prevención del lavado de dinero. Ese es un lado, y yo dudo que sea incluso el lado más importante. Es probablemente el lado donde globalmente se ha avanzado más porque el propio Gafi ha sacado algunas recomendaciones en la materia y está empezando a evaluar a los países con respecto al cumplimiento de esas recomendaciones. Entonces hay cierta urgencia
en legislar respecto a prevención del lavado de estos mecanismos, porque Gafi ya lo está pidiendo. De hecho, una de las cosas que hemos planteado nosotros al Ministerio de Justicia es que se emita un decreto supremo reconociendo a estas entidades como sujetos obligados a reportar a la UIF. Pero eso no es todo, ni siquiera es la mayor parte. Lo que importa es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosas se va a poder hacer? ¿Cómo se les va a supervisar? ¿Cuál es el ámbito de relacionamiento con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Valores, con el Banco Central? Y yo entiendo perfectamente la posición del Banco Central, pero creo que no es un tema de si algo nos gusta o no nos gusta. Si a mí me hubieras preguntado hace un par de años, yo personalmente te hubiera dicho, y creo que alguna vez lo dije, que para mí eso era un globo de gas y que en algún momento iba a reventar y íbamos a ver lo que realmente había detrás. No sé si eso algún día será cierto o no, pero digamos, lo que es verdad es que funciona, que existe, que hay muchísima gente que le da confianza y al darle confianza le da valor, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que asumir que eso existe, opera, está penetrando cada vez más en el Perú. El Perú es uno de los países que creo me parece que está en un cuarto lugar en América Latina respecto a grado de uso de este tipo de mecanismos y por lo tanto hay que sentarnos a discutir cómo hacemos para potenciar los aspectos positivos y cómo hacemos para mitigar los riesgos de los aspectos negativos. Esa es la tarea para todos, creo yo, que se viene. Sí, Sergio, y has dicho algo importante que justo era mi siguiente pregunta, ¿no? Iniciar con la regulación en materia de PLAFT, de prevención de lavado, es un primer paso y estás coincidiendo con eso, ¿no? Porque hay más aspectos que van a tener que ser regulados y lo que nosotras vemos en el día a día con tanta iniciativa que escuchamos cripto son transversales a varias autoridades, son transversales a varias competencias y la experiencia internacional así lo dice. Para empezar a regular en materia de cripto tiene que haber una coordinación entre autoridades, porque un activo digital, lo mismo que impacta en el sistema financiero porque es pagos o transferencias, impacta en pagos que lo ve el BCR o puede ser tokenizado como un activo masivo y eso lo ve la SMB. Entonces, es muy importante generar discusión y un conocimiento especializado antes de empezar a regular esta materia. Entonces, coincides en que la regulación en materia de PLAFT es el primer paso, pero hay más, ¿no es cierto? Y Biden en su orden ejecutiva lo dice claramente, ¿no? Son varios los objetivos, ¿no? Protección al consumidor, cuidar la estabilidad sistémica, generar confianza, innovación. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero rescato lo que has dicho, que es bueno que ya haya empezado la discusión, ¿no? O sea, es bueno que haya empezado la discusión y ahora hay que hacerlo especializado y llamar a los especialistas, escuchar a la industria es muy importante porque la industria siempre está un paso adelante y no hacer algo sin conocimiento especializado, ¿no? Exacto, y yo agregaría a los aspectos positivos el tema de la inclusión financiera, ¿no? Que es un tema que también es de interés de la superintendencia y que es una parte importante de la agenda pendiente del Perú. Hay que tener en cuenta, por otro lado, también que, sobre todo a raíz de la pandemia, todos en realidad nos hemos digitalizado mucho más los que ya lo estábamos en algún grado y muchos no nos hemos dado cuenta que ya no estamos usando efectivo, por ejemplo. Entonces, no es tan cuco esto, no es tan un monstruo nuevo al que hay que tenerle miedo. Y lo que pasa con la regulación de prevención del lavado es que, como decía yo, como hay un organismo internacional que es el Gafi que dice hay que hacer esto, es bastante simple determinar el rumbo en esa materia. Hay que hacer una regulación que tenga básicamente esto. Pero la pregunta que queda pendiente, bueno, ¿qué hacemos con el resto? Y ahí viene el problema de que, claro, cuando yo lo meto en la regulación de prevención del lavado, la UIF se va a encargar del asunto, pongo que la UIF es supervisor porque no hay un supervisor específico y me olvido del problema. Y no es así. No es así. Se necesita determinar quién va a ser el regulador y supervisor prudencial que se va a encargar de ese tema independiente del tema PLAFT, pero digamos, ahí es más difícil llegar a un consenso, ¿no? Sí, es bien difícil porque esta industria cripto atraviesa varias competencias y en Perú
tenemos todavía mucha oportunidad de mejora en cuanto a coordinación interestatal. No tenemos una buena coordinación entre autoridades. Lo vivimos los que vemos en el día a día las iniciativas financieras. Y la verdad es que estas iniciativas están cruzando todas las industrias, Sergio. O sea, ¿qué va a pasar cuando hay una emisión masiva de tokens digitales que cruce las tres, ¿no? Y además está el Indecopi, y además está la Autoridad de Datos Personales. Entonces, se requiere una coordinación estrecha y un conocimiento especializado de la mano de la industria, escuchando a la industria, ¿no? Entonces, coincido contigo, Sergio. Y para ir terminando, ha sido noticia hace poco este anuncio del banco cripto. Y al margen de que haya sido un error de la prensa, del exchange, lo que yo quiero preguntarte a ti como autoridad es, ¿qué es lo que ha fallado para que esto suceda y qué rol deberían tener las autoridades? La SBS emitió un pronunciamiento ahí, yo sé cuáles son las reglas de juego, no te puedes llamar banco si no eres banco, pero tú cómo ves esto, porque genera confusión en el mercado y yo creo que le hace flaco favor a la industria que está buscando desarrollarse con innovación, porque estos anuncios generan una confusión en el mercado sobre quién hace qué, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Sergio, este anuncio del Banco Cripto? Bueno, ahí hubo dos problemas, ¿no? Uno tenía que ver con el uso del término banco, que efectivamente tú sabes, la ley prohíbe el uso de ese término por alguien que no es un banco. Y el otro tema es que en el reportaje mencionaban que esta era una entidad autorizada por la SBS. Entonces, si yo combino las dos cosas, suena a que soy una entidad que tiene control, supervisión, vigilancia de parte de una autoridad estatal. Y eso no es ni era cierto, ¿no? En realidad, lo único que tenía esta empresa era un registro, en un registro que existe de casas de cambio, donde además se había inscrito como casa de cambio, cosa que no era, ¿no es verdad? Porque precisamente no hay regulación. O sea, nosotros hemos tenido conversaciones con gente que trabaja en criptoactivos y me dice, por ejemplo, yo quiero ser sujeto obligado a reportar a la UIF y quiero suministrar información. Bueno, no hay marco legal en este momento. Entonces, si bien es cierto, habían inexactitudes por parte de la comunicación que esta empresa había hecho, pero por otro lado también es fruto de que no hay un marco legal que permita que este tipo de negocios fluyan de manera ordenada y de manera formal. Entonces, hay una responsabilidad, creo yo, que es ahí compartida. Pero es un tema de información, o sea, la gente tiene que saber que cuando trabaja con una empresa de este tipo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está adquiriendo? ¿Cuál es el riesgo que está asumiendo? No hay fondo de seguro de depósito, no hay supervisión de parte del Estado, no hay verificación de estado financiero, etcétera, ¿no es cierto? Y eso obviamente tiene que mejorar, pero para eso necesitas un marco legal que diga, bueno, nosotros como país, esto es lo que queremos en este mercado. Y en eso coincido plenamente contigo, no es un tema de la superintendencia de bancas, pero es un tema que cruza horizontalmente a diversas entidades del Estado y que requiere un grado de discusión y de coordinación muy elevado. Sí, de acuerdo, Sergio. Y ahí lo que siempre decimos, ¿no? Tú puedes no ser sujeto obligado hoy porque no está el marco legal. Y nosotros queremos que esté porque el marco legal genera esta certidumbre y esta seguridad jurídica. Pero nada quita que, aunque no sea sujeto obligado, no puedas implementar mejores prácticas en materias de prevención del lavado, ¿no? Y eso es una sana práctica de mercado que siempre recomendamos, porque no vas a esperar, o sea, el regulador va a un ritmo en el Perú, además que tiene que coordinar mucho para sacar sus normas, no esperes a tener esa condición para cumplir tus mejores prácticas de prevención y de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esa es una sana práctica de mercado tenerla, aunque no reportes al UIF porque aún no eres sujeto obligado. Y yo creo que eso es una buena recomendación que se puede dar a la industria, ¿no? Sí, de hecho tienes toda la razón. Y claro, porque digamos, hay todo un tema legal en el Perú hoy día que por un lado cubre a las empresas o a las actividades que son obligadas a reportar a la UIF. Pero por otro lado tienes la ley de responsabilidad de las personas jurídicas que te establece todo un marco Totalmente. que no es supervisable, pero que sí funciona en caso de que haya un delito de alguno de los tipos que están incluidos en esa ley. Entonces, una empresa puede perfectamente hacer prevención, puede perfectamente hacer compliance sin que haya la obligación legal.
la obligación legal es importante. ¿Por qué? Porque después eso puede ser materia de enforcement, y eso también es Sí, importante, si no sí. queda como algo voluntario que no es lo que se espera. Sí, y te digo más, hoy en día para buscar alianzas, levantamiento de fondos, generar contratos con stakeholders, crecer en el mercado, todos te piden compliance, todos te piden que tengas un sistema de prevención, seas o no sujeto obligado. Entonces yo creo que ese estándar es bueno, porque eleva el estándar de cumplimiento y genera una mejor reputación en un mundo que se está transformando, ¿no? Entonces esa es una buena y sana práctica. Y Sergio, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido súper útil tenerte aquí para responder nuestras dudas. Esas son las preguntas que nosotros teníamos. Yo quería saber si hay algo que tú quieras comentar o transmitir aprovechando este webinar, porque si no, hemos concluido y no te vamos a quitar más. No, no, solamente agradecer, porque la verdad creo que este espacio es parte de lo que es necesario hacer, ¿no? O sea, tener esta conversación, tener esta discusión, escuchar las posiciones de cada una de las entidades del Estado y, como tú dices, de los operadores privados, que son los que verdaderamente conocen qué es lo que hay adentro, ¿no? Este tipo de intercambios tiene que continuar y ser súper abierto, ¿no? Yo solamente agradezco la posibilidad de haber accedido a esta conversación, y en realidad decirte que yo estoy acá sobre todo para aprender, y voy a seguir escuchando lo que van a decir los panelistas que siguen, porque estoy muy interesado en aumentar el poco conocimiento que tengo de la materia. Así que muchísimas gracias. Ya, Sergio, muchísimas gracias. Entonces, nos acompañas para el siguiente panel. Gracias por tu tiempo y nos quedamos ahora para presentar al siguiente panel que tenemos, que es muy importante porque hemos traído a representantes clave de la industria de criptoactivos que nos van a contar justamente los desafíos que están viviendo, cómo está creciendo la industria, cómo ven las tendencias. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompaña Felipe Vallejo de Bitso. Bueno, Bitso es una plataforma exchange de criptoactivos que tiene muchos servicios relacionados a ellos. Ahora nos va a contar Felipe qué cosa es lo que hacen, dónde están presentes, porque están en más de un país. Y nos acompaña Carlos Bernos de Buda, que también es una plataforma de criptoactivos muy desarrollada en Latinoamérica, que también nos va a contar cómo le va. Nos acompaña Lucía Suárez, que es de la Mesa de Regulación de la Asociación FinTech del Perú, importante también porque es el gremio que congrega a las FinTech en nuestro país, y nos va a contar cómo se están dando los cambios regulatorios y las tendencias a nivel internacional, porque además ella viene de Europa y sabe cómo están siendo los estándares allá. Nos va a hablar del MiCA, del conflicto Rusia-Ucrania, así que este va a ser un panel súper interesante, moderado por mi socia Marita Yuta, a quien le doy la bienvenida y el pase para iniciarlo. Muchas gracias a todos, nos vemos al final conmigo. Muchas gracias, Luby, por la introducción. Muy contenta de liderar este panel. Muchas gracias, Lucía, Felipe, Carlos, por su participación. Y vamos a dar inicio entonces con Lucía, por favor. Lucía, miembro representante de la Asociación FinTech del Perú, y justamente, Lucía, en mérito a lo que se estaba conversando con Sergio, existe pues una materia de preocupación que, si se quiere, ha sido iniciativa de regulación, ¿no?, por parte a nivel de organismos internacionales a través de principios, recomendaciones, y es el caso principal, por ejemplo, del GAFI, ¿no?, del Grupo de Acción Financiera Internacional, de IOSCO, ¿no?, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y también de Basilea, en donde se ha buscado, si se quiere, dar lineamientos, recomendaciones a los reguladores con la finalidad de poder, ¿no?, abordar la regulación a nivel de criptoactivos, de activos virtuales. Y justamente una de las principales preocupaciones que está detrás de eso, y esto desde el 2018, ¿no?, es la posibilidad de que se puedan generar estafas, fraudes o financiamiento de actividades ilícitas, justamente por las características que están detrás de este tipo de activos, ¿no? No utilizan el riel bancario, se dice que se oculta la identidad porque se basan en el sistema de criptografía y de alguna manera la naturaleza inmutable de sus arquitecturas contables posiblemente, ¿no?, se puede generar una suerte de no reversibilidad de las transacciones fraudulentas. Entonces, desde tu punto de vista, en tu opinión, la percepción de la industria en relación a este supuesto estigma, ¿no?, de cara a estos activos
virtuales se está de alguna manera dejando un poco de lado, se está dejando atrás esta fase un poco incipiente en la que los criptoactivos pueden ser considerados, se está de alguna manera dándole mayor confianza. ¿Cuál es tu percepción en relación a este tema? Bueno, gracias a Emprende UP y a vosotros por haber organizado este tema que de hecho creo que abre un buen debate en el país y es una oportunidad pues, para hablar de estos temas de una manera público-privada y a la vez pues, ver un enfoque de riesgos, ¿no? Efectivamente sí que está creciendo la adopción a nivel global y también en el país. Perú, como se comentaba antes en un estudio de Chainlink, se dice que es uno de los 4 principales actores en el país. Hay aquí representantes que pueden indicar que en un año ha subido más de 600% su volumen, creo que era un 613% su volumen de operaciones en el país. Se está viendo bueno, pues que organismos internacionales lo están teniendo en cuenta, ¿no? Respecto a ese estigma, viene un poco de la mano de la falta de regulación. Es decir, la regulación da una seguridad jurídica y hace que las cosas se normalicen. Pero esa regulación tiene que ser balanceada, ¿no? No puede estrangular el negocio, pero también tiene que dar margen a cierta seguridad pues, desde el punto de vista de protección al consumidor o crimen financiero, ¿no? Respecto a lo que comentabas de crimen financiero, efectivamente, Gafi lleva desde, creo recordar, ya empezó 2014-2013, hablando de criptomonedas y criptoactivos. Inicialmente sí que es verdad que se enfocaba en los exchanges, pero luego sí que a lo largo del tiempo ha ido aumentando, ¿no? Esto, de hecho, pues ellos insistieron en pues modificar sus recomendaciones, las famosas recomendaciones del Gafi, sobre todo en la parte de tecnología financiera y de la información que debe de acompañar a las transferencias, ¿no? Extendiéndolo a lo que es cripto. Y en ese sentido sí que se está viendo soluciones privadas precisamente para gestionar estos riesgos, ¿no? Empiezan a aparecer soluciones en el mercado privado de identificación de las contrapartes o de, por ejemplo, la información que debe de acompañar a las transferencias, precisamente para mitigar estos riesgos que hay en el mercado y funcionar de una manera adecuada, ¿no? Pero claro, el primer paso, por ejemplo, para incentivar esos controles en el lado privado es precisamente que haya una regulación, ¿no? Pues que haya un registro de operadores o que haya pues, cierto nivel regulatorio, ¿no? Que es un poco el tema de discusión precisamente en esta mesa. Perfecto, perfecto. Sí, Lucía, en realidad, sí, el enfoque regulatorio, como bien has comentado, basado en riesgos y la necesidad de que exista una regulación para poder dotar de seguridad jurídica a los agentes en el mercado. Y hablando de los riesgos involucrados en este tipo de actividades, bueno, habíamos comentado que el riesgo PLAF es el que más se comenta, ¿no? El riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero que no necesariamente es el único que está vinculado a las actividades que se desarrollan a través de activos virtuales. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el enfoque, visto tus conocimientos a nivel también de regulación y de cómo es el tratamiento de ello a nivel de Europa? ¿Cuál es el enfoque ahora que las jurisdicciones, por ejemplo, en materia de prevención del lavado de activos, le están dando a este tema de cara, por ejemplo, a el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que es un tema muy de actualidad y cuyos de alguna manera efectos colaterales ya se están viviendo en varias economías, ¿no? Inclusive en Perú, inclusive con el alza de la gasolina y el alza de las materias primas, entre ellas el oro, entonces ya se están comenzando a ver los primeros efectos, ¿no? Coméntanos, por favor. Pues mira, aquí en Europa la parte de identificación sí que se había traspuesto, ya es regulación, es decir, ya existe la necesidad de crear un registro de proveedores de servicios de criptoactivos y dentro de ese registro, bueno, pues ya existe como una especie de control en lo que es la captación de clientes, ¿no? El conocimiento de clientes. Eso ya se está aplicando en zona europea. Y había en estos momentos una segunda parte que es un borrador de regulación que es precisamente
lo que es el hot topic en las últimas semanas, ¿no? Que es precisamente la información que debe de acompañar a las transferencias extendiéndose a proveedores de servicios de criptoactivos. Esta regulación vendría a controlar todo lo que está pasando en estos momentos de la evasión de sanciones rusas justo en el mundo cripto centralizado. Esto no estaríamos hablando de billeteras unhosted o sea, las billeteras que te descargas el software y no necesitan un tercer intermediario, y tampoco estaría cubriendo productos de finanzas descentralizadas, ¿no? Porque esas operan prácticamente por protocolos, pero se basan en aquellas que siguen teniendo pues, una entidad, una sociedad detrás para gestionar, ¿no? un intermediario. Y en esos casos, bueno, pues la discusión ahora mismo es, oye, tenemos esto en borrador, pero en Rusia pues ha pasado esto, se ha desenchufado Rusia de SWIFT, Mastercard, Visa han parado operaciones en Rusia, los corredores tradicionales no van a operar con los rusos, y lo que se ha visto es pues una subida en el mundo cripto, ¿no? Se ha visto pues desde los cambios de rublos a stablecoins, a las monedas que están referenciadas, pero cripto en general, Bitcoin también, y también se está viendo como mayores volúmenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en la zona europea, si todavía está funcionando centralizado, el conocimiento de clientes sí funciona, pero todo lo que eran los movimientos, que es este borrador de regulación, pues todavía no se ha implementado, ¿no? Entonces ahí está habiendo un vacío regulatorio que no permite pues ese tipo de control, ¿no? Y luego también hay mucha discusión sobre si hay soluciones escalables para ese requerimiento. Entonces ha tocado justo en un momento en el que todavía no está todo lo suficientemente fraguado o sofisticado o establecido como para poderlo controlar, ¿no? Y ahora se está viendo, bueno, pues qué se va a hacer o cómo se va a gestionar. Sí, delicado todo este tema. Vamos a ver qué medidas se van a tomar. Y llevando el tema ahora un poco a nuestro panorama a nivel de la ANTAM, ¿no? y concretamente del Perú. Bueno, nosotros como país, Perú forma parte del bloque económico político de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial liderado conformado por Perú, México, Colombia y Chile. Y se regulan, la idea justamente es emitir lineamientos, principios que puedan de alguna manera servir de base para la regulación fintech a nivel de Latinoamérica. La idea es justamente, ¿no?, que estos objetivos regulatorios que se propone a nivel de Alianza del Pacífico puedan ser recogidos por las principales regulaciones con la finalidad de homogenizar la regulación, desarrollar la industria, ¿no? Y hay un cierto consenso en cuáles son estos mínimos regulatorios que tienen que estar detrás y que tienen que ser transversales a las verticales de negocio fintech en Latinoamérica, sobre todo de cara a la Alianza del Pacífico, como por ejemplo el principio de neutralidad, en el sentido de que no se debe de regular la tecnología, ¿no?, sino los usos, las finalidades, las actividades que se van a llevar a cabo a través del uso de la tecnología. Entonces, bajo este criterio, ¿no?, llevado un poco al terreno de los criptoactivos, no regular, ¿no?, el criptoactivo en sí, sino aquellas actividades que se pueden realizar con criptoactivos, ¿no? Y aquí también tiene mucha importancia este enfoque, ¿no?, de regulación basada en riesgos, proporcionalidad regulatoria basada en riesgos, en el que básicamente, ¿no?, en función a los riesgos involucrados derivados de estas actividades, es que se tiene que proponer una regulación que sea adecuada. Entonces, con este preámbulo, en tu opinión, ¿no?, ¿cuál crees tú que es el sentir de la industria en la forma cómo deberían de regularse los activos virtuales en Perú, ¿no? ¿Qué lineamientos, qué consideraciones mínimas tú consideras importante tomar en cuenta, ¿no? Pues mira, creo que el tema de regulación cripto engloba muchas cosas. O sea, incluso creo que lo estaban diciendo por el chat, una emisión de tokens puede tener dos utilidades, ¿no? Uno de pago y puede tener uno que sea como un instrumento de inversión, y no es lo mismo, ni se debería de tratar igual.
las actividades pueden ser muy variadas, porque al final es como si estuvieses moviendo lo que conoces de la banca tradicional en una cierta manera a este nuevo mundo, ¿no? Y eso debería de tener como un enfoque basado en riesgos, ¿no? Sí que hay estructuras comunes, por ejemplo, lo que habíamos comentado, pues de protección al consumidor, pues advertirle de los riesgos, etcétera, o la parte de prevención de blanqueo, o por ejemplo temas de controles, pero debería de ser de una manera más flexible, y no, lo que estamos viendo también es que está, por ejemplo, muy enfocado a mundo blockchain, cuando podría existir dentro de poco pues otro tipo de regulaciones, ¿no? También, por ejemplo, hay que ver qué tipos de monedas estamos hablando. Ciertas monedas tienen mayor volatilidad, pero otras, por ejemplo, están referenciadas a activos, ¿no? Las stablecoins pues, deberían de tener otro tipo de trato, ¿no? Y luego, por ejemplo, fíjate, o sea, hablando del proyecto de regulación, llegas a puntos en los que si hablábamos de criptos públicas, como son el dinero digital de bancos centrales, pues en el borrador de regulación de ahora estaríamos en la situación de que sería un criptoactivo emitido públicamente, pero que no estaría en el enfoque del borrador de regulación peruana que existe hoy en día, incluso que podría considerarse que no podría ser emitido, o sea, no podría ser controlado ni siquiera por entidades del sistema financiero, o sea, si se ve la interpretación total. Entonces es muy importante ver la lógica y entender por detrás todo lo que se está tratando del universo cripto, para poder llegar a una regulación coherente, ¿no? Porque si no puede dar problemática. Y luego también ver que tiene cosas parecidas, pero cosas muy diferentes. Estamos hablando de startups, estamos hablando de entidades de pequeño tamaño, no se les puede ahogar con controles, tampoco se les puede ahogar con licencias que duren pues, meses o años, ¿no? Tiene que haber un cambio en ese sentido, ¿no? Hay que abrirse a la innovación, pero también buscar como ese balance en el que no podamos tardar tanto tiempo en conseguir autorizaciones o avanzar como para que estemos ahogando a las empresas que necesitan mostrar números o avances para poder obtener financiación de inversores, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo combinar esos mundos y cómo ser pues, proporcional, ¿no? Perfecto, gracias Lucía, perfecto. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felipe, queríamos justamente aprovechar también tu participación. No sé si te quieres presentar brevemente, Felipe, de forma previa, antes de empezar la ronda de preguntas. Con muchísimo gusto. Mira, soy Felipe Vallejo, yo llevo asuntos corporativos y regulación en Bitso. Llevo un buen rato ya en la industria, alrededor de 6 años. Llevo en Bitso. Bitso es una plataforma que principalmente opera en Latinoamérica. Tenemos licencias financieras en México, tenemos en Brasil también y en Argentina. Y tenemos una licencia para operar con criptomonedas en Europa también. Y la verdad, digo, ya entraremos en materia, pero ha sido una aventura navegar aguas regulatorias por diferentes jurisdicciones, cómo ven las cosas en Europa, cómo ven las cosas en Estados Unidos, porque hacemos remesas de Estados Unidos a México, ese es otro mundo. Y luego Latinoamérica es literalmente, es un tango este continente, y cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? Pero mucho gusto. Perfecto, Felipe, gracias. Bueno, estábamos justamente conversando con Lucía en relación a los distintos usos que se puede hacer a través del uso de activos virtuales, las distintas actividades, operaciones que están involucradas. Y es así que cada vez más, a nivel de clasificaciones propuestas por organismos internacionales, supervisores, proyectos de reglamentación, vemos pues clasificaciones vinculadas a tokens de pagos, tokens de activos, stablecoins, temas vinculados a los e-money token, que también es otra, ¿no? Es otra variedad, y los tokens de utilidad. Entonces, yo quería preguntarte desde tu perspectiva de mercado, ¿cuáles crees tú que son aquellas tendencias en relación al uso de los criptoactivos que tú estás viendo directamente desde tu posición de Bitso?
Muy interesante pregunta. Hablábamos de no regular la tecnología, y luego también hablábamos de los diferentes casos de uso, el tema de MiCA, cómo están viendo el tema de stablecoins. Luciano estaba contando como que hay diferentes utilidades o funcionalidades, diferentes criptoactivos. Pero mira, desde Bitso, un caso de uso importante es el tema de remesas de Estados Unidos a México. Para darles el tamaño del mercado, son 40,000 millones de dólares, un poquito más ahora, de flujos que van de Estados Unidos a México. Esos flujos normalmente tienen un fee cuando pasan a través de las instituciones financieras tradicionales del 8% en promedio. Entonces, imagínate, multiplicas 8% por 40,000 millones de dólares, el tamaño de los fees que cobran por mover bits de un lugar a otro, literal por mover mensajes de WhatsApp, tal cual cobran una millonada. Y ese 8% va directamente del bolsillo de las personas que menos recursos tienen en México. Entonces, entramos en ese mercado y Bitso en 2020 y 2021 movió entre 1.5 y 2 puntos, bueno, anualmente movió entre 1.5 y 2.5 mil millones de dólares en remesas. Y ese es un caso de uso, ¿no? El caso de uso de mover dinero de un lado a otro. Eso no es el típico caso de uso de inversión, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en otros casos de uso, en México y en Argentina, el tema de acceso a exposición al precio de otras monedas como el dólar ha sido súper popular también. El tema de stablecoins para preservar tu valor. Ese es otro caso de uso, por ejemplo. Solo como contexto, en México hay el doble de personas con criptoactivos que con cuentas de intermediación bursátil. Ese es el tamaño del mercado en México, ¿no? Y ese es otro caso de uso, el caso de uso de inversión. Pero entonces estamos viendo diferentes funcionalidades, diferentes casos de uso, y creo que esto es importante transmitírselo a los reguladores, y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Para que pueda haber una regulación que tome en cuenta este tipo de cosas. Perfecto, Felipe. Y a propósito de esto último que estás comentando, habías indicado que Bitso tiene licencia por la Comisión de Servicios de Gibraltar, y con lo cual serían una de las principales plataformas, la primera plataforma latinoamericana ya con la posibilidad de operar en Europa. Cuéntanos, ¿cómo les fue con su negocio de cripto en México, ¿no? Y esto a propósito de lo que estás justamente mencionando en relación a la necesidad de coordinar con el regulador, ¿no? Compártanos por favor tu experiencia brevemente en relación a eso, porque entiendo que ustedes estuvieron en negociaciones para poder tener una licencia de funcionamiento en México, ¿correcto? Pero al final decidieron por Gibraltar. Coméntanos, por favor, esa experiencia. Mira, básicamente en Latinoamérica tenemos una desventaja. La desventaja es la siguiente, versus Gibraltar o versus Gran Bretaña. Es un tema es un tema de origen, ¿no? Del marco jurídico. Básicamente en Latinoamérica, en Gran Bretaña tienen este sistema que es de common law, y en Latinoamérica utilizamos esta tradición que es mucho más de civil law, y civil law básicamente se mueve vas legislando y va haciendo una ley muy prescriptiva, muy detallada, y cuando esto pasa en una industria como cripto, lo que tienes es que se va moviendo el objetivo, ¿no? Entonces, de repente, la tecnología hace 3 años era otra cosa comparado con hoy, y tienes que estar pasando por el legislativo o tienes que estar yendo con el regulador para mover regulación secundaria, etcétera, etcétera. Y lo que vimos en Gibraltar que nos gustó mucho fue una ley basada en principios. Y entonces tienes estos 10 principios que cubren cosas desde ciberseguridad, temas desde protección y custodia de activos, honorabilidad, etcétera, etcétera. Y luego hay unos guiones de cómo podrías aplicar esto. Pero básicamente te dejan proponer soluciones como negocio para poder cumplir con esos 10 principios, ¿no? Y esos principios van cambiando y se modifican muy fácil, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que fue la clave para que Bitso tuviera o pusiera su negocio en esta jurisdicción. Y creo que ahora tenemos esta tarea de ver cómo podemos intentar empujar un poquito más en Latinoamérica esta regulación un poco más basada en principios y una regulación menos prescriptiva, ¿no?
Pero eso básicamente fue lo que nos gustó mucho de esta tradición de Common Law en Gibraltar. Y luego, otra parte es que Bitso en México sí tiene una licencia. Recibimos la primera licencia FinTech. Y lo que hacen todos los pesos, la parte de e-money, la tenemos completamente regulada, y entonces lo que hemos estado haciendo es alinear regulaciones locales como la de PCP en Argentina, la de FinTech en México, IFPE en México, en Brasil también tenemos otra figura ahí, y alinearla con esta regulación en Gibraltar. Entonces tienes de punta a punta regulada toda la operación, ¿no? Perfecto, gracias. Interesante experiencia. Aprovecho también en introducir a Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, si te podrías presentar brevemente. Gracias. Hola María del Carmen, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Un gusto siempre estar en los eventos organizados por mi alma mater. Yo soy Carlos Eduardo Bernós, yo soy economista de la Pacífico, actualmente soy country manager de Buda.com, pero también tengo las funciones de compliance officer, dado que mi experiencia siempre ha sido en compliance, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Justamente estábamos comentando con Felipe en relación a la importancia de una regulación basada en principios, ¿no? Y que pueda resultar menos prescriptiva. Pero por otro lado tenemos también la visión, ¿no? De este enfoque regulatorio basado en riesgos, ¿no? Que de alguna manera ha sido propuesto por los principales organismos a nivel de estándares internacionales, organismos internacionales que efectúan recomendaciones de cara a los reguladores, ¿no? Es el caso del Gafi, es el caso de Basilea. Entonces, la lógica que está detrás es de la regular, no por agente, no por quien realiza la actividad, sino, ¿no?, regular la actividad en sí y los riesgos involucrados de cara a esas actividades. Considerando esto como antecedente, te pregunto, ¿cuál a tu criterio consideras que son aquellos estándares mínimos, aquellos lineamientos o mejores prácticas a nivel de compliance, dada tu experiencia también en el sector, que podrían darle esta mayor seguridad jurídica a los agentes del mercado, esta mayor confianza? A ver, es una pregunta que tiene distintos aspectos, ¿no? Y voy a mencionar a la fintech porque hay ciertas matices del sector fintech que pueden aplicarse a una plataforma de intercambios de criptomonedas o criptoactivos que sea centralizada, ¿no? Principalmente hay que tener en cuenta que el espíritu de una norma o de un requerimiento es que el control PLAF siempre tiene que ser, o tiene que ser proporcional al tamaño comercial de la empresa, ¿no? No le vamos a exigir a una empresa que es nueva que de la nada tenga biometría facial para validar la identidad, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese criterio. Pero ya yendo puntualmente a la pregunta de requerimientos mínimos, ¿no? Hay matices de la fintech que pueden aplicarse en los exchanges cripto, ¿no? ¿Cuáles son estos, no? Primero, el nivel de validación de identidad. Súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te registras en una plataforma de intercambio de criptomonedas o en una fintech, el onboarding, el proceso por el cual tú compartes tu información es online, ¿no? Entonces, la validación de identidad tiene que tener de alguna manera ciertos estándares mínimos. No es lo mismo que en el sector tradicional, donde tú, por ejemplo, si te acercas a un banco y quieres abrir una cuenta bancaria, presentas tu documento de identidad y la persona que está detrás del counter puede ver tu documento y puede contrastar de que, oye, sí, eres la persona que está acá, ¿no? Entonces, el tema de validación de identidad es súper importante y hay muchas soluciones disponibles en el mercado, ¿no? Conforme, las empresas más grandes usan biometría facial, pero hay otras alternativas de bajo costo que se pueden aplicar, ¿no? Nosotros como empresa, como Buda.com, inicialmente no teníamos biometría facial, ya lo tenemos, pero comenzamos, por ejemplo, pidiendo un selfie de la persona, tomando su documento de identidad, ¿no? Donde podamos ver, digamos, la foto del documento, la información del documento y la cara de la persona, ¿no? Y se hace una revisión manual en un inicio, ¿no? Entonces, el tema de validación de identidad es súper importante. Otra matiz común vendría a ser los procedimientos de conocimiento del cliente, ¿no? Tanto cuando se inicia la relación comercial como en el transcurso de la misma. Entonces, ok, un cliente ingresa a mi plataforma, completa el onboarding y luego comienza a operar, ¿no? Imagínense que comienza a operar importes muy altos, ¿no? ¿Cómo yo confirmo el origen de los fondos? Y hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Lo puedes hacer, digamos, contactando directamente al cliente, puedes solicitar la información a través de formularios, pero el tema de fondo acá es que es importante conocer a tu cliente más allá
de lo que presentó en el onboarding, ¿no? Entonces, ese es un segundo criterio súper importante. También es súper importante conocer el perfil de tus clientes, ¿no? Por ejemplo, cuáles son PEPs, cuáles no son PEPs, cuáles aparecen en listas restrictivas internacionales y cuáles no, cuáles tienen adverse media, o sea, no tienen noticias, tienen noticias negativas y cuáles no. Entonces, hay muchas soluciones, hay maneras de hacerlo manualmente, que toman más trabajo operativo, y hay, digamos, soluciones automatizadas hoy en el mercado. Pero también otro tema súper importante es los procedimientos también para el envío de ROS, ¿no? Y eso es algo, un desafío que se va a tener que tomar a nivel de la unidad de inteligencia financiera. Porque al día de hoy, cuando tú envías un reporte de operaciones sospechosas, lo envías en soles, o de repente en dólares. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos un reporte de operaciones sospechosas que está en Bitcoin? Si reportamos en soles, en su equivalente en soles, Bitcoin es volátil, ¿no? Entonces el valor va a variar, ¿no? Entonces hay que también trabajar por estándares a nivel de cómo tienen que ser los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? El tema donde se diferencian las fintech y donde se diferencian los crypto exchanges son a nivel de dos controles: controles antifraude y controles de blockchain. Los dos son súper importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas labores de inteligencia a nivel de blockchain, necesitas ambos. ¿Y a qué me refiero, no? Imagínense una situación donde hay, digamos, un robo de criptomonedas, ¿ya? A un exchange, que han habido varios, ¿no? Entonces, esos fondos se van a mover por el blockchain, ¿no? ¿Cómo se hace una investigación de ese tipo, no? Necesitas el software de revisión de blockchain, porque así vas a poder ver las distintas direcciones de cripto involucradas y vas a tener un tracking del origen de los fondos completo, ¿no? Entonces, al día de hoy, los controles a nivel de blockchain han avanzado muchísimo. Pero también, como bien sabemos, las direcciones criptos no están atadas a la identidad de una persona. Entonces, las direcciones cripto son como las cuentas bancarias, ¿no? Y las direcciones cripto, como les digo, no está atada a la identidad de una persona. Entonces, es difícil ver quién está en una dirección cripto. No obstante, lo que sí puede estar atado a una dirección cripto vendría a ser la dirección IP y el tipo de dispositivo. Y es ahí donde el software antifraude marca la diferencia, ¿no? Han habido ya investigaciones en Estados Unidos a nivel de inteligencia, donde combinando software antifraude y software de revisión de blockchain, han podido hacer, digamos, un seguimiento exhaustivo y, digamos, conseguir atrapar a los criminales detrás de una estafa o este tipo de fraude, ¿no? Entonces, lo más importante, creo yo, que en un futuro tiene que abarcar la regulación, son los controles, siempre manteniendo, digamos, el espíritu que los controles tienen que estar en función al tamaño de la empresa o a su capacidad comercial. Y estos dos factores, tanto revisión de blockchain como software antifraude, son el factor diferencial que van a necesitar las plataformas de intercambio para, digamos, tener mucha más aceptación y mucho más respaldo institucional. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por las precisiones. Ha sido bastante el detalle. ¿Consideras tú que este tipo de regulación debería claramente estar a nivel reglamentario, ¿no? Porque claramente hay un tema de uso de la tecnología que está detrás para poder efectuar los controles, que es cambiante, que es constante, que muta en el tiempo y que va a requerir ser permanentemente actualizada, con lo cual, ¿no? La idea es desarrollarlo a nivel de base reglamentaria, ¿no? Con la finalidad de no tener que estar buscando autorizaciones de repente para poder modificar una ley o para poder precisarla, ¿no? ¿Cuál es tu opinión allí al respecto, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros analizamos el riesgo PLAF tiene, digamos, 4 grandes componentes, ¿no? El perfil, que por ejemplo si eres PEP, no eres PEP, o cuando aplicas a persona jurídica, quiénes son los beneficiarios finales. Luego tienes el canal, si es virtual, digital o no. Digamos, el origen de los fondos o jurisdicción, digamos, dónde está constituida la empresa, si está, digamos, en un territorio donde hay normas muy flexibles o donde, digamos, las normas no son muy exigentes. Y finalmente está el riesgo de producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criptomonedas y lo comparamos con otros productos hoy en día disponibles en el sistema financiero, hay un poco más de riesgo, ¿no? Porque las criptomonedas en sí ofrecen ciertas facilidades, ¿no? Que podrían ser aprovechadas por los criminales, ¿no? Que son la inmediatez, la fácil convertibilidad y el poder transferir flujos entre territorios de manera muy fácil, ¿no? Entonces, es por eso que si una regulación contempla de alguna manera el incorporar controles orientados a blockchain y controles orientados a antifraude,
acorde al tamaño de una empresa, le va a dar mucho respaldo institucional y tranquilidad para las demás empresas en el sistema financiero, ¿no? Porque finalmente las plataformas de intercambio de criptomonedas trabajamos mucho de la mano con otras instituciones del sistema financiero como los bancos. Claro, claro, es cierto. Y a este propósito, Lucía, vuelvo contigo, justamente hablando de la necesidad de una regulación y sobre todo que sea una regulación enfocada en aquellos riesgos, como está comentando justamente Carlos, riesgos de seguridad de la información, riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como sabes, en el caso del Perú, en diciembre del 2021 fue que se emitió este proyecto por parte del partido Podemos Perú, presentado al Congreso, que ha sido materia de comentario por Yubitsa al inicio de esta sesión, el proyecto de ley marco de comercialización con criptoactivos, y que justamente tenía por objeto, ¿no?, regular la operación y el funcionamiento de estas plataformas, ¿no?, de intercambio de criptoactivos a través de plataformas tecnológicas. Y bueno, como sabemos, este proyecto ha sido, si se quiere, materia de varios comentarios, no solamente de parte de la industria, sino también de las principales autoridades, ¿no?, como es el caso de la SBS, es el caso del Banco Central, y quería preguntarte, a nivel de gremio, a nivel de asociación gremial, ¿cuáles consideran ustedes que debería ser el rol del Estado, especialmente de los organismos reguladores, frente al tema de los criptoactivos, ¿no? Esto lo digo de cara a las recientes respuestas que han sido emitidas también por dichas autoridades de cara al proyecto de ley. Lo que estamos viendo es, bueno, que se ha abierto la discusión, pero tal vez la pieza regulatoria no ha sido la más acertada, ¿no?, en el tema. También las respuestas tienen índice de ser como una respuesta descoordinada, que al final no sabes quién va a coger la materia y se va a poner a trabajar en ello, ¿no? Tal vez la mejor opción hubiese sido pues un enfoque de una mesa de coordinación entre los tres participantes, porque al final esto es SBS, Banco Central de la República de Perú y la Supervisión del Mercado de Valores, pues una especie de comisión conjunta que tuviese gente técnica y también gente, pues asesoramiento de lo que es el sector privado o entidades privadas o consultores expertos en el tema, pues para que les pudiese dar un asesoramiento, pues no solamente de qué es lo que se está haciendo en otras jurisdicciones, sino, bueno, pues las realidades en el terreno, ¿no? No quiere decir que tengan voto, pero que sí que puedan tener voz ese tipo de entidades, ¿no? Pues la Asociación de FinTech tiene su mesa de regulación, sé que hay también una asociación de blockchain, hay gente especializada, hay gente del sector privado, bueno, pues incluso pues gente que esté haciendo investigación en el sector académico. Tenemos aquí Emprende UP, bueno, pues gente que está haciendo el research académico sobre temas de blockchain o criptoactivos, ¿no? Porque son gente que se dedican a ello y que pueden dar un perfil diferente, ¿no? O que pueden dar pues distintos enfoques para que al final sea una regulación pues más rica en la materia o más complementaria, ¿no?, teniendo en cuenta todos los puntos de vista. Y creo que abre la discusión, la coordinación, sí, hay indicios de que no la hay y tampoco está claro quién quiere encargarse, pero tal vez lo que debería hacerse es un enfoque coordinado, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues progresar en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo con eso, Lucía. Tiene que haber un enfoque de coordinación y de cooperación, justamente con la finalidad de poder promover estos espacios de diálogo, de interacción entre el sector público y el sector privado y entre los distintos reguladores. Felipe, vuelvo contigo en relación a un temita que sí me parece de interés preguntar. Te doy un poquito el contexto. Como sabes, estamos viendo propuestas regulatorias, tú lo has comentado hace un momento, has mencionado la regulación, el proyecto de reglamento MiCA, el reglamento de mercados de criptoactivos, que justamente ha sido propuesto por la Comisión de la Unión Europea, en donde inclusive en este proyecto se establece la posibilidad de que las entidades, o se plantea como posibilidad que las entidades financieras
que ya cuentan con autorización para poder ofrecer determinados servicios financieros, ¿no? Puedan utilizar el Real Crypto para poder llevar a cabo estos servicios en la medida en que se traten de servicios equivalentes a los que ya son materia de su licencia, ¿no? Entonces podemos hablar de custodia, billeteras, casas de cambio, y esto podría generar inclusive, pues, ¿no? Que empresas de, por ejemplo, que tienen licencia de préstamos en Europa, por ejemplo, puedan emitir stablecoins, o, por ejemplo, las empresas emisoras de dinero electrónico o de moneda electrónica en Europa puedan emitir estos e-money token, ¿no? Entonces, con este contexto, yo te pregunto, ¿cuál, en tu opinión, es la percepción, o sea, del regulador aquí? En tu opinión, ¿esta percepción está cambiando en relación al uso de los criptoactivos? ¿Es que ahora se le está tratando de ver de alguna manera o de identificar cuáles son esos beneficios con el uso de los criptoactivos? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que podría estar influyendo esta elección ahora, o esta posición, o este enfoque que está teniendo el regulador, que bueno, es básicamente en Europa, ¿no? Por el momento, pero quería saber cuál era tu impresión al respecto. Bueno, lo que hemos visto nosotros en las diferentes jurisdicciones es básicamente que muchas veces el regulador, no es el regulador, es el ser humano, voltea a ver lo que ya conoce y agarran regulación existente y quieren meter cripto todo en un cajón, ¿no? Nos ha tocado que lo quieren considerar un activo financiero y decir, mira, esto, el único caso de uso es inversión. Nos ha tocado que lo intentan meter en la caja de fondo de pago electrónico, etcétera, etcétera. Y básicamente en este tema de MiCA, todo este debate si los stablecoins son fondos de pago electrónico o no, ya existe en México. En México las criptos son consideradas fondo de pago electrónico, tal cual. Y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Básicamente. Y también aceptar, creo que otra parte es aceptar desde el punto de vista de la industria de cripto, que hay gente que cree que porque esto está sobre un blockchain, ya no, o sea, no hay regulación ya, ¿no? Nunca, no hay regulación. Entonces, hay también ciertos tipos de activos digitales que nosotros estamos de acuerdo en que ya están regulados, o sea, ya existe regulación para ese tipo. Cuando hablamos de funcionalidades, esta funcionalidad ya está regulada por los riesgos que tiene. El tema en Estados Unidos es muy claro, por ejemplo, de stablecoins otra vez. Mucha gente de la industria cripto, abogados serios, te dicen, mira, el tema de stablecoins ya existe regulación, es el mismo riesgo que X, Y o Z, ¿no? Que fondo de pago electrónico, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez, volviendo al tema de regular por funcionalidad, por caso de uso, sí puedes tener una regulación que uno sea lo suficientemente general y lo suficientemente específica, o sea, lo suficientemente general para ir evolucionando, ir dando alineamientos para los diferentes casos de uso, y luego que sea tan particular. Ahorita hablamos del tema de ciberseguridad, ¿no? El tema de ciberseguridad es transversal. No por ser una empresa cripto grande, chica, mediana, está bien que tengas controles de ciberseguridad más bajos, ¿no? El tema de ciberseguridad es súper importante para el tema de protección al consumidor. Y eso fue un gran debate en México, por ejemplo. Muchas fintechs decían, nosotros no estábamos de ese lado, decían, mira, es que esto es muy pesado, el tema de ciberseguridad, vamos a tener que gastarle mucho y somos una empresa chiquitita. Bueno, pero tienes fondos de los usuarios y el riesgo es el mismo, ¿no? Tal vez el impacto por el tamaño de los fondos y que en custodia, etcétera, pero entonces tenemos que empezar a diferenciar entre uno, funcionalidades, dos, tamaños de riesgo y si el riesgo es transversal o es diferente para cripto, y aplicar esta visión basada en riesgos, ¿no? Creo que esa es toda la naturaleza de esto. ¿Qué ha cambiado de la percepción del regulador? Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande para que entiendan que el único caso de uso no es especulación. Esa era la percepción en Latinoamérica. Era la gente está metiendo dinero en Bitcoin solo porque, o en cripto porque quieren ganar dinero. Bueno, sí es un caso de uso, pero otros casos de uso están cambiando. Ahorita yo contaba el tema de remesas, contaba el tema de stablecoins, exposición al dólar y a otras monedas en Argentina, en México, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es importante tomar esa consideración.
Perfecto, Felipe, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, ya visto el apretado del tiempo que tenemos, este debate ha sido de verdad bastante enriquecedor. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Y no sé si es que Lucía, Felipe, Carlos tienen algún mensaje final de cierre, cortito, para poder culminar el panel. Les doy la palabra, les doy el pase. ¿Quién empieza? Si quieren destacar algún tipo de aspecto, algún mensaje en particular, breve, con gusto. Bueno, ya que tengo la palabra, yo quería mencionar una experiencia que viví en carne propia en el 2020 con las casas de cambio digitales, que es otro modelo de negocio, ¿no? Pero yo era oficial de cumplimiento de una casa de cambio digital y viví en carne propia una supervisión de carácter no sancionador por la Unidad de Inteligencia Financiera, y ese ejercicio fue muy bueno y muy positivo para las casas de cambio digitales en general. Hacia manera de resumen, revisaron todos nuestros controles basados en una norma que no nació para casas de cambio digitales, pero digamos, entre una casa de cambio digital y una casa de cambio tradicional hay muchas matices en común. Y digamos, esa experiencia acá a nivel de Perú fue muy buena porque finalmente la UIF nos dio un feedback muy bueno a nivel de prevención de lavado de activos, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia podría replicarse, digamos, en la parte de exchanges de criptomonedas, donde haya una supervisión inicial de carácter no sancionador, donde nos podamos conocer y luego, digamos, tener un enfoque colaborativo como el que mencionó Lucía, que va a ser clave para una futura regulación. Pues yo por mi lado, y siguiendo a Carlos, básicamente que este borrador de regulación abre la puerta a una buena discusión y ahora hay que aprovecharlo, ¿no?, para buscar la mejor forma de colaborar público-privado y conseguir pues, algo que sea proporcional, un enfoque basado en riesgos y que ayude pues, a potenciar la innovación en el país y a que el país esté pues, a unos niveles adecuados de una manera segura. Gracias. Yo un comentario breve, lo único es, la gente que estamos en la industria y nos encanta el tema de blockchain y de cripto, tenemos que invertir muchísimo tiempo en explicar lo que hacemos, ¿no? Y en explicar los beneficios. Esa ha sido la clave para Bitso en muchísimas jurisdicciones y aquí veo que hay mucho conocimiento y hay que seguir acercándonos con paciencia a veces y con mucha humildad también en otras, porque se nos pasa la mano, a veces creemos que sabemos todo. Perfecto, Felipe. Bueno, ya, y eso que sea motivo para que vengas a Perú también, pues, ¿no? Porque Bitso no está presente, pero vamos viendo, de repente puede ser que se animen en el corto plazo. Nosotros aquí encantados. Bueno, Lubi, te paso la palabra, no sé si quieres hacerme algún mensaje de cierre, por favor, del evento, que ya estamos con la hora. Gracias. Sí, muchas gracias, Marita. El panel ha estado súper interesante. Yo quiero empezar por agradecerles, en verdad, Carlos, Felipe, Lucía, por elevar el nivel e incrementar el conocimiento, que era uno de los propósitos de este webinar. Me ha encantado su participación y también muchas gracias por responder los comentarios del chat, porque los he visto muy activos ahí, y gracias de verdad por eso, y a Emprende UP por facilitarnos todo este webinar, que es muy importante para dar a conocer y socializar. Y yo voy a cerrar con unas ideas finales de lo que he ido escuchando a lo largo de este webinar, ¿no? Ya no hay duda de que se va a regular, ¿no? La cosa es cómo. Claramente en Perú, siguiendo estándares internacionales, se está empezando por regular en materia de prevención de lavado. Pero ya hemos conversado con Sergio que ese es el primer paso. Vienen otros que se van a dar. Se va a regular para promover los beneficios de los criptoactivos en la industria financiera, sobre todo en materia de inclusión financiera, es uno de los más importantes, como dijo Sergio, proteger al consumidor, cuidar la ciberseguridad, entre otros. Para eso es fundamental, y todos hemos coincidido en eso, una labor coordinada entre las autoridades competentes, ¿no?, que son SMB, BCR, SBS, la Autoridad de Datos, INDECOPI,
tienen que tener una labor coordinada en mesas de trabajo, ha comentado Lucía, que involucre también escuchar a la industria. Es muy importante la colaboración y el trabajo conjunto público-privado, porque es la industria la que, como ha demostrado Felipe conversando, como ha demostrado Carlos, es la que conoce los casos de uso, las funcionalidades, los dolores, los desafíos cuando abren en un país, cuando abren en otro. Felipe ha comentado, por ejemplo, cómo Gibraltar tenía una regulación mucho más beneficiosa por principios para poder abrir ahí el exchange en lugar de Latinoamérica. Tenemos que ser un hub que atraiga la innovación, no que la cierre, y para eso cualquier labor regulatoria tiene que hacerse en coordinación entre las autoridades y escuchando a la industria. Existe también consenso respecto de que la regulación, cuando es proporcional al riesgo y es flexible, ayuda a la innovación, genera confianza y genera seguridad en estos productos innovadores como son las criptomonedas. Así lo ha dicho Lucía. Hay que quedarnos en ese camino, hay que hacer una regulación proporcional al riesgo. Cuando decimos proporcional al riesgo, para que se entienda, es que no debemos regular por agente, debemos regular por el riesgo de la actividad. Fíjense en el Perú lo que pasa. Hoy en el Perú, un exchange que comercialice criptoactivos puede hacerlo libremente, pero una entidad financiera no puede comercializar con criptoactivos, está prohibido de hacerlo. Esto es lo que nosotros llamamos una cancha dispareja, porque si bien es cierto las entidades del sistema financiero tienen una regulación muy estricta y muchas de ellas hacen intermediación financiera, ya hay estándares internacionales, ya MiCA está evaluando las actividades y sus riesgos para regular en función de ellos y no en función de la gente, si eres entidad del sistema o no eres entidad del sistema, se tiene que regular en función del riesgo. Si la actividad con cripto tiene más riesgos, la regulación es más estricta. Si la actividad con cripto es menos riesgosa, como los utility tokens, entonces la regulación va a ser menor. Pero hay que dejar de lado la regulación por agente y ponernos a coordinar una regulación basada en riesgo, porque si no generamos distorsión y canchas disparejas. Eso era algo importante que me parecía trasladar. Entonces, finalmente, rescatar que estos eventos, como dijo Sergio, son importantes para dar a conocer, incrementar nuestros conocimientos y escucharnos entre todos. Solo de esa manera vamos a lograr tener una regulación y unos avances que escuchen a la industria y que realmente generen este ecosistema colaborativo que está transformando la industria financiera. Nuevamente, gracias Emprende UP, gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Muchas gracias, Lu, y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Tal como lo comentaron, para nosotros desde el lado de la academia, es muy importante generar estos espacios para poder siempre capacitarnos sobre las tendencias. Y en el sector finanzas, pues hay mucha innovación estos últimos tiempos, así que hay que estar al día. Bueno, gracias a todos y será para otra oportunidad. Cuídense. Gracias, un abrazo. Buen día.